Bien, para los que no me conocen o que apenas nos están acompañando en estos eventos, me presento de manera formal en este momento. Mi nombre es Juan Pablo Gómez Caro, yo soy ingeniero industrial de base, especialista en sistemas integrados de gestión QHC y especialista en gerencia de seguridad y salud en el trabajo. Me encuentro en este momento en Colombia, en Bogotá, Colombia, y hago parte del equipo de SG, del grupo SG Innova, y en este momento me desempeño como consultor del producto Cantan Software. En ese caso, yo estoy involucrado en el diseño de las aplicaciones, todas las mejoras que se involucrarán en este producto. Y pues para mí es un placer estar acompañándolos aquí con ustedes. Aquí vamos a tratar de hablar pues temáticas de interés de todos, y de esa manera pues espero aportarles en el conocimiento y en el aprendizaje que ustedes están teniendo con estos espacios. Bien. Perfecto, vamos a ver qué vamos a ver el día de hoy en, en esta parte teórica, es decir, en este contexto de la temática del día de hoy. Recuerden que vamos a ver sobre controles en los puestos de trabajo o los controles operacionales en los puestos de trabajo. Y en ese sentido, tenemos que tener claro, pues, cuáles son los elementos que me van a generar alertas o me van a poder indicar qué actividades son las que yo tengo que hacer para, pues, precisamente controlar las condiciones de riesgo en mis puestos de trabajo. Elemento importante, contexto de la organización, porque comprendiendo nuestro entorno interno y externo, también podemos identificar peligros que nos puedan determinar ciertas actividades que debemos hacer como parte de los controles operacionales. Este contexto de la organización, según la norma ISO 45001, refiere a condiciones o análisis del entorno interno y externo que puedan impactar el sistema de gestión de seguridad en el trabajo. ¿Qué elementos internos y externos pueden impactar? Externos, por ejemplo, la tasa de cambio del dólar, por ejemplo, por poner un ejemplo, puede llegar a impactar nuestro sistema de gestión. ¿Por qué? Pues porque si de pronto mi organización hace negociaciones en dólares y el precio baja o aumenta, pues eso puede llegar a impactar, por ejemplo, los recursos disponibles para nuestro sistema de gestión. Entonces, en ese sentido, es importante poder analizar ese contexto externo e interno. Interno, por ejemplo, ¿cuál? Pues, por ejemplo, el impacto que mis contratistas o mis proveedores pueden tener dentro de las actividades de mi sistema, de mi organización, y cómo yo los puedo o los necesito involucrar, porque son un elemento que me pueden generar condiciones altas o condiciones peligrosas dentro del desarrollo de las actividades de mi organización. Por eso es importante realizar el contexto de la organización como parte fundamental de lo que me pide la norma ISO 45001, porque allí también puedo identificar peligros, oportunidades también, pero nos vamos a enfocar en los peligros, porque, y de ahí es de esos peligros que vamos a identificar, pues, debemos generar actividades de control operacional dentro de mi sistema de gestión. Bien. En la identificación de peligros y evaluación de riesgos es un punto fundamental. Ya lo hemos visto en sesiones anteriores. De ahí nace todo, o debería nacer todo mi sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Por qué? Pues porque si yo no sé cuáles son los peligros a los que mi organización se enfrenta, los peligros de seguridad y salud, y no sé cuál es el impacto, cuál es el nivel de riesgo de esos peligros, pues es muy difícil definir, casi que imposible definir cuáles son las actividades que yo necesito precisamente para evitar que esos peligros se materialicen. Error común entre los responsables de los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Vemos la matriz como un requisito más del sistema de gestión, y ahí tengo mi matriz. Ahí la tengo, ya cumplí y nunca más la vuelvo a consultar. ¿Bien? Resulta que esa matriz debe ser dinámica, debe estar viva siempre, porque en cualquier momento puede ocurrir algo que me obligue a revisar si ese algo que sucedió ya había sido identificado o no había sido identificado, si tengo los controles necesarios para mitigarlos. Y pues es una matriz que es el inicio, o es el pilar de donde nacen las actividades de control operacional. Aquí no está mencionado, pero otro pilar fundamental son los requisitos legales del sistema de gestión de seguridad del trabajo. De ahí también nacen actividades. ¿Por qué? Porque pues muy seguramente de pronto no tenga un peligro significativo de una condición de riesgo, como por ejemplo un riesgo psicosocial, pero hay una ley que me obliga a hacer actividades de control operacional. Entonces, esos dos elementos se complementan para definir cuáles son las actividades de control operacional, y vamos a ver ahorita cómo son las mejores maneras pues, o qué debemos tener en cuenta al momento de identificar peligros y evaluar riesgos. Bien,
Vamos a ver las actividades de control operacional, que son todas las actividades nacientes de esa identificación de peligros y requisitos legales, como eh, mm, cómo alineo esos peligros y riesgos identificados y evaluados con actividades que me sirvan para mitigarlos. Vamos a ver los que yo considero tres tipos de controles operacionales que pueden ocurrir. Lo hemos visto en sesiones anteriores también. Tipos de controles en las personas, por eso ustedes definen o necesitan elementos de capacitación, formación, práctica, todos esos son tipos de controles operacionales preventivos sobre las personas que me ayudarán a precisamente a evitar que los peligros se materialicen. Controles operacionales de tipo documental, por eso ustedes tienen procedimientos que indican cuál es la manera segura de hacer las cosas, cómo hacerlas de manera que no ocurra un peligro y de esa manera ustedes tendrán controles documentales y controles operacionales directamente en la operación. Por eso ustedes tienen inspecciones en sitio, por eso ustedes definen auditorías, que son controles directamente dentro de la operación. Entonces son tres tipos de controles a manera de recordatorio. Tuvimos una sesión específica de controles de tipos de controles operacionales, pero digamos que a grandes rasgos esos son los tres tipos que yo considero deben ustedes tener en cuenta para definir actividades. Venga, miramos qué actividades de control operacional debemos hacer para evitar un peligro químico. Necesito capacitación, necesito procedimientos, necesito señalización, necesito inspección. Entonces, todos esos tipos de actividades ustedes las pueden enmarcar para que no se les quede ninguna por fuera en tres tipos de controles operacionales. Bien, humanos, documentales y controles directamente en la operación. La preparación y respuesta ante emergencias, que fue un tema que vimos la sesión anterior, inmediatamente anterior, es un elemento también que me va a ayudar a definir actividades de control operacional. Esa identificación de cuáles son las amenazas a las cuales mi organización están expuestas, pues también tengo que identificarlas y tengo que evaluarlas y que tengo que definir controles que me permitan evitar que esas amenazas se materialicen. O si se materializan, pues cómo voy a responder ante esa materialización. ¿Cuáles son mis procedimientos de operación segura? ¿Cuáles son mi recurso humano preparado para atender una emergencia? ¿Cómo está preparada mi organización ante una emergencia? Entonces son elementos también que me ayudan a definir actividades de control operacional. Y ya de último, en la última parte de esta sesión, pues vamos a ver ya el ejemplo práctico, ya en Kantan Software, cómo la plataforma me ayuda a poder controlar o definir, controlar, ejecutar, verificar todos estos controles operacionales definidos. Bien, invitarlos con este contexto a que nos dejen ahí sus comentarios, sus preguntas, qué expectativas tienen de este espacio, que de pronto quisiéramos que habláramos en este espacio para irlo leyendo y ir ajustando la presentación con esos comentarios. Bien, numerales clave sobre esta temática de la ISO 45001, el numeral 6.1.2, donde nos dice que debemos identificar todos los peligros de mi organización y realizar una evaluación de riesgos con el fin de definir las actividades necesarias para evitar que ellos se materialicen. Elemento clave dentro de, o numeral clave dentro de esta temática del día de hoy. 8.1.3, gestión del cambio en condiciones laborales. Es importante, también no lo mencioné en la diapositiva anterior, pero es importante que tengamos conciencia en todo momento que lo que inicialmente identificamos y definimos cómo lo vamos a controlar puede cambiar en el tiempo. Eso no es palabra de Dios. Hoy tenemos, por ejemplo, la posibilidad de hacer un empaque manual de algún producto, pero mañana ese proceso se automatiza y cambia todas las condiciones de trabajo, ¿vale? En ese sentido es importante en el numeral 8.1.3 eh, tener claro la gestión del cambio y tener claro cuándo me aplica esa gestión del cambio, ¿vale? Ustedes deben implementar un procedimiento o un proceso de gestión del cambio que les permita a ustedes, perdón, identificar cualquier cambio en la organización que pueda llegar a afectar las condiciones de seguridad y salud de los trabajadores. No todo cambio es objeto de análisis, o bueno, sería muy importante que lo analizaran todos, pero no toda gestión del cambio necesariamente me involucra nuevas actividades de control operacional. Puede ser que el peligro ya haya sido identificado en ese cambio, ya tengamos controles, como puede ser que no, y si sea necesario definir nuevas actividades. Por eso es importante este numeral dentro de la ISO 45001 de lo que vamos a ver el día de hoy. 8.1.4, perdón, adquisiciones, contratistas y control operativo, involucrar dentro de las actividades de mi sistema de gestión de seguridad y salud, las actividades que realice personal contratista, cómo puedo controlar a través de un procedimiento de gestión de proveedores o compras, por ejemplo, requisitos que me deben cumplir mis contratistas antes, durante y después del contrato
y cómo esos elementos me pueden ayudar a mejorar o definir actividades de control operacional. Y el numeral 9.1, seguimiento, medición, análisis y evaluación, tener elementos que me permitan realizar seguimientos, poder tomar decisiones y analizar si los controles operacionales están siendo efectivos o no. Bien, la identificación de peligros y evaluación de riesgos como pilar fundamental dentro del sistema de gestión. Ya lo hablamos en la diapositiva anterior. De aquí deberían hacer todas las, o deben hacer, no debería, deben hacer todas las actividades de control operacional que ustedes identifiquen. Que les contaba que me he encontrado en organizaciones que inclusive de manera irresponsable toman matrices de peligros de otras organizaciones y las utilizan como si fueran propias. O asesores me he encontrado también que tienen la misma matriz para todas las organizaciones y simplemente le entregan a la organización una matriz que no corresponde a la naturaleza de la organización. Como también me he encontrado matrices, por ejemplo, con unas identificaciones de peligros pues un poco excesivas a mi parecer. Por ejemplo, encontré en algunas organizaciones un peligro identificado, por ejemplo, de riesgo de muerte o de riesgo de accidente aéreo, porque los gerentes viajaban mucho en avión y como control operacional definieron que hay que hacer, verificar el mantenimiento de los aviones. Pues yo creo que el alcance de nosotros como responsables del sistema de gestión no va a llegar a ese nivel, ¿verdad? O no podemos tener ese control de todas las condiciones eh, que se puedan presentar en el trabajo diario, pero es muy importante que ustedes al momento de identificar esos peligros lo hagan de manera consciente, vayan y den un recorrido por su organización, vayan identificando verazmente qué es lo que las personas realizan. Es muy importante la entrevista al personal que realiza las diferentes actividades, pues porque el personal es el que sabe de lo que se hace en ese puesto de trabajo. Es muy importante involucrarlos para que ellos les indiquen a ustedes qué es lo que hacen diariamente y de esa manera les quede una identificación eh, muy ajustada. Luego de que hagan la identificación, ojo con la identificación, también involucrar actividades que no son rutinarias, hablen con los líderes de procesos, pregúntenles qué más actividades que no hacen el día a día podrían llegar a tener, qué actividades tercerizan, por ejemplo, porque también se van a involucrar peligros a identificar. Y una vez hagan la identificación de esos peligros conscientemente, consciente con una identificación concreta, ustedes podrían, por ejemplo, utilizar una lista de verificación para ir por áreas, por ejemplo, e ir identificando por áreas todos los peligros a los que las personas están expuestas. Es muy importante eso dentro de esa identificación que de alguna manera ustedes puedan agrupar o clasificar los tipos de peligros que se puedan encontrar. ¿Por qué? Porque ustedes no van a atacar peligros por áreas específicas, a no ser que sea una condición específica que lo amerite. Ustedes van a hacer de pronto actividades de control operacional enmarcadas en un tipo de peligro. Ah, tengo una condición de peligro químico porque hay manipulación de sustancias químicas. Pues venga, yo hago actividades enfocadas en esa tipología. Tengo un riesgo, por ejemplo, de ergonómico, porque hay personas, no sé, que hacen levantamiento de cargas o hay personas en la oficina que están todo el tiempo sentadas. Entonces, venga, yo hago mi actividad, mis actividades de control operacional enfocadas en ese tipo de peligro. Es muy importante agruparlos de alguna manera para que ustedes tengan claro, pues, que tengo un peligro, un tipo de peligro identificado y que tengo una serie de actividades enfocadas a ese peligro y de esa manera puedo evaluar si mis controles operacionales son efectivos o no. Una vez ustedes hagan esa identificación consciente, es muy importante que determinen a través de una metodología la que ustedes quieran. La norma no me dice cuál metodología o cómo debo hacerlo, me dice que debo hacerlo. Una evaluación de riesgos. Esas metodologías de evaluación de riesgos, su gran mayoría, son muy subjetivas a decisión de la persona que está calificando, ¿vale? Son muy subjetivas porque yo, pues venga a ver qué tan probable es que este riesgo, este peligro se materialice. Ah, yo considero que es alto, ¿vale? Es muy subjetivo, es muy a la decisión de la persona que está calificando. ¿Cómo lo vuelvo de manera más objetiva, que sea con criterios objetivos al momento de evaluar? Al momento de identificar, pues incluyamos esos elementos que me permitan evaluar de manera más objetiva. Por ejemplo, el número de expuestos de una actividad específica me ayuda a determinar una calificación de riesgo más apropiada. ¿Por qué? Porque entre más expuestos, muy seguramente mayor probabilidad de ocurrencia, muy seguramente. Menos expuestos, menos probabilidad de ocurrencia. Entonces, esos elementos de exposición no es porque la matriz lo pida porque sí,
o ustedes de pronto están acostumbrados a llenar ese dato y no analizarlo, pues un elemento que les permitirá a ustedes calificar la probabilidad, por ejemplo. ¿Cómo califico el impacto o la consecuencia? Venga, revisemos la historia de mi organización si he tenido peligros o enfermedades relacionadas con ese peligro. No, no he tenido. ¿Vale? Entonces menos probable que ocurra. Ah, sí he tenido y lo que le pasó a esa persona fue que tuvo una incapacidad de 3 días, por ejemplo. Ah, bueno, entonces ya tengo ahí elementos para calificar el impacto o la consecuencia, ¿vale? La metodología es la que ustedes definan. Hay mucha metodología, la vimos en sesiones anteriores, los invito a mirar ese workshop que tuvimos específicamente de identificación de peligros, pero es importante que ustedes en esa identificación pues tengan elementos que les permitan a ustedes hacer una calificación, una identificación consciente y una calificación lo más objetiva posible. Aquí unas definiciones de peligro y riesgo que a lo mejor en algunos casos tendemos a confundir qué es un peligro y qué es un riesgo, ¿vale? Simplemente para aclaración, peligro toda fuente o situación que me pueda causar lesiones de deterioro de la salud. Por ejemplo, aquí hay unos ejemplos, pero podría ser, por ejemplo, el uso de maquinaria, manipulación de cargas, todo lo que me pueda generar una consecuencia, una lesión de las personas que están expuestas a ese peligro, ¿vale? Es la fuente real de que me genera ese peligro. Y el riesgo es simplemente una calificación. Eso es simplemente el riesgo. ¿Qué tan probable, por ejemplo, es que me ocurra ese peligro? Y si me ocurre, ¿qué tan grave es para las personas que están expuestas a ese peligro? Ah, es alto, medio, bajo, grave, leve, leve, ¿vale? Es importante que ustedes definan dentro de su procedimiento de identificación de peligros, pues esos niveles de riesgo, ¿vale? Y es muy importante la calificación de los riesgos. ¿Por qué? Porque resulta que ustedes, cuando se den cuenta que hacen esa matriz gigante, pues van a tener infinidades de peligros, infinidades. Y ustedes necesitan priorizar aquellos que puedan llegar a ser más impactantes o más graves para la salud de las personas y seguridad de las personas. Por eso es importante hacer esa calificación de riesgos, porque les permitirá a ustedes invertir más recursos sobre aquellos peligros que son más significativos, no quiere decir que los peligros no significativos no los vamos a descuidar. Lo que pasa es que si no son significativos, quiere decir o que la probabilidad de que ocurra es muy baja o la consecuencia, pues digamos que no es tan grave para las personas que están expuestas. Entonces, ustedes pueden tener más recursos dispuestos para esos peligros priorizados y tener menos recursos o definir unas actividades un poco más sencillas para aquellos peligros que no representan una consecuencia grave para las personas de la organización. Bien, anímense a escribirnos en los comentarios, yo los estaré tratando de leer en todo momento, aquí no nos ha escrito nadie todavía, los animo a que me hagan las preguntas que quieran, comentarios, observaciones, de pronto me he equivocado en alguno de algo, alguien no está de acuerdo con lo que estamos explicando, les agradezco, volvamos la sesión un poco más dinámica y los estaré leyendo en todo momento. Bien, perfecto. Las actividades de control operacional, ¿cómo se definen? ¿Vale? Recuerden, tenemos 3 tipos de controles operacionales. Humanos, ¿vale? En la persona, controles documentales y controles directamente en la operación. ¿Qué tipos de controles en la operación podemos tener? Inspecciones, barreras, señalizaciones, elementos de protección personal, son directamente en la operación, por ejemplo. ¿Y cómo definimos esos elementos esas actividades de control operacional? Lo vimos en sesiones anteriores y lo vamos a recordar en este momento. ¿Cuál es el control más efectivo que pudiera hacer para que un peligro no se materialice? Ah, pues eliminarlo, no tener ese peligro más, ¿vale? Ese es el control más efectivo, quitar el peligro de la organización. Ponía yo ejemplos en sesiones anteriores. Tengo una máquina que lava cubetas, por ejemplo, en mi organización, que está ahí en la bodega y está en el mismo sitio donde están las personas trabajadoras y me genera ruido. Tengo un peligro por ruido. He hecho unas mediciones de ruido en esa área. Eso es un control operacional en la operación, una verificación del ruido. Y resulta que tengo el personal expuesto y está afectando, tengo un peligro ahí por ese ruido. Puedo generar algún tipo de condición para la salud de las personas. ¿Cuál es el control más efectivo? Pues quitar esa máquina, ya no tener esa máquina y eliminarla. Venga, ya no hago ese proceso aquí, lo tercerizo, por ejemplo, estoy haciendo un ejemplo simplemente, y me quito ese peligro de la organización. Eso es lo más efectivo.
No lo puedo sacar de la organización porque pues adquirí esa máquina, fue muy costosa y no la puedo sacar. Venga, la sustituyo entonces por algo menos dañino. Venga, cambio esa máquina por otra que me genere menos ruido, por ejemplo, ¿vale? Podría ser una sustitución. No lo puedo sustituir porque ya la compré y es un elemento que ya es un activo y me costó mucho dinero. Entonces, venga, hago unos controles de energía. Venga, la saco de la bodega, ¿cierto? Venga, la pongo aislada de las personas, la pongo en un cuarto solo para ella y solo expongo a las personas por cierto tiempo que necesiten que lave la cubeta, por ejemplo. Eso es un control de ingeniería. Yo reduzco la exposición, venga, yo implemento un control de ingeniería, le hago un cuarto y meto la máquina ahí, ¿vale? Adicionalmente, no es suficiente porque las personas pueden ir al área, entonces venga a generar controles administrativos, venga, le explico a las personas con un procedimiento, que es un control documental, cómo es la forma correcta de hacer el lavado de cubetas, qué elementos deben tener puestos, qué señalización que me indiquen que no me puedo acercar a esa área, venga, la delimito para que solamente personal autorizado pueda ingresar. Y el último elemento de control operacional que deberíamos implementar es colocarles elementos de protección personal a las personas, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque las personas siguen estando expuestas. Y en ese sentido, nosotros como responsables del sistema de gestión, estoy seguro que la mayoría de personas que estamos aquí lo primero que llegamos a hacer es a dotar de elementos de protección personal a las otras personas sin tener en cuenta que es el control menos efectivo, ¿vale? De la invitación sé que es muy difícil en muchos casos, es muy difícil cumplir con esta jerarquía, pero siempre que definamos un control operacional, por favor, empecemos con la jerarquía. Venga a ver si lo puedo eliminar, venga a ver si lo puedo sustituir, venga a ver si le puedo implementar controles de ingeniería y de último pensemos en los elementos de control operacional del equipo de protección personal. Bien. Perfecto. Entonces, de esa manera, con esa jerarquía, ojo, jerarquía de controles y tipología de controles, ¿no? Recuerden, a las personas, documentales y directamente en la operación, ¿vale? Elementos de eliminación, todos son directamente en la operación, lo mismo sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos están enfocados en tipos de controles documentales y equipos de protección personal directamente en la operación, ¿no? En las personas, pero en la operación. ¿Qué falta aquí? Por ejemplo, controles administrativos también incluyen controles a las personas, como por ejemplo capacitación, son controles administrativos. Bien, entonces dependiendo de esa necesidad, por favor, a partir de hoy, tengan en cuenta esa jerarquía de controles para poder determinar cuál es el control que muy seguramente va a ser el más efectivo. Bien, la preparación y respuesta ante emergencias que vimos en sesiones anteriores es un elemento clave también porque me permite determinar controles también a condiciones que no son cotidianas, por ejemplo, un sismo, un incendio, un derrumbe, una inundación, que muy seguramente podemos estar expuestos, pero muy seguramente o nunca se ha materializado o es muy poco probable que se materialice. Pero tenemos que tener condiciones de actividad de control operacional que me permitan, estar preparado en caso de que pase algo. En muchas organizaciones, la atención de emergencias está a cargo del responsable de seguridad y salud en el trabajo. ¿Bien? Pero hay organizaciones en las que tienen un área aparte, como por ejemplo continuidad del negocio. ¿Qué pasa si hay un incendio? ¿Vale? O si hay un temblor y se me derrumba la organización, ¿puedo continuar la empresa puede seguir funcionando o qué alternativas tengo o qué backup tengo en caso de que eso suceda? ¿Cómo sigo garantizando el servicio? Porque si no lo garantizo, pues mi empresa pues puede quebrar, ¿no? Por eso, en algunas organizaciones, la atención de emergencias está a cargo de esa área. Es muy importante que ustedes, si eso sucede, pues mantengan asesoría constante o comunicación constante y definan planes en conjunto con esas áreas para que todos estemos alineados en el mismo sentido, ¿vale? Aquí aplican los mismos controles, ¿no? Tipos de controles documentales, pues determinar cuáles son los procedimientos en caso de un sismo, cuáles son los procedimientos en caso de un incendio, cuáles son los procedimientos en caso de una evacuación, en caso de un derrumbe, etcétera. Todas las posibles amenazas a las que la organización está expuesta deberían estar documentadas en cómo hacer o cómo proceder en caso de que eso se materialice. Tipos de controles en las personas, capacitación para personal que va a estar a cargo de la atención de las emergencias. Tengo que garantizar que esas personas estén en capacidad de actuar en caso de una emergencia, los diferentes niveles de mando al momento de
de una ocurrencia, una emergencia, tienen que estar definidos, esa jerarquía de quién va a estar a cargo de la emergencia, quién van a ser los respondientes, etcétera. Y garantizar también la capacitación para todo el personal. Por supuesto, es otro control también humano porque necesito que las personas a las que están expuestas o que van a ser expuestas, pues sepan qué es lo que tienen que hacer. Y controles directamente en la operación para el caso de emergencias, simulacros, por ejemplo, inspecciones de los equipos necesarios para la atención de una emergencia, dotación al personal encargado de una emergencia. Todo ese tipo de controles operacionales también son necesarios que ustedes los consideren, ¿vale? Dentro de la definición de controles operacionales de su organización. Bien, no sé si hasta aquí tengamos algún comentario. Por favor, los animo a que podamos hacer el ejercicio de hablar un ratico, de poder ir conversando de pronto las dudas que tengan, algo en lo que queramos profundizar, algún comentario específico. Les agradezco poder tener esa información y poder pues ir leyéndolos a medida que vayamos avanzando. Permítanme un segundito, yo hago un cambio aquí. Perdón, un segundo. Bien, perfecto. No tenemos aquí todavía comentario, entonces continuamos. Bien, ¿cuáles son las etapas que ustedes deben considerar al momento de definir, ejecutar y verificar un control operacional? Bien, ¿cuál es la manera en la que ustedes van a recuperar los datos de la efectividad de esos controles? Elementos que le dan a ustedes una alerta de si son efectivos o no. Incidentes o accidentes, por ejemplo. ¿Qué pasa si ocurre un incidente o un accidente? Pues algo de lo que habíamos definido como control operacional falló o no tenía definido un control operacional y por eso ocurrió el evento, ¿vale? Por eso es importante analizar cuáles son las causas que me generaron los accidentes o los incidentes, porque eso me determina o me da luces de qué fue lo que ocurrió, por qué pasó ese incidente y qué medidas debo tomar al momento de definir las actividades, pues para evitar que ese accidente se vuelva a materializar. Es muy importante que ustedes cuando ocurra un incidente o un accidente, vayan y revisen la matriz de peligros, ¿vale? No se queden solamente con las causas del incidente y las acciones para evitar que vuelva a ocurrir, sino vayan y miren su matriz. Venga, yo sí tenía identificado ese peligro. Si no lo tengo identificado, venga, lo identifico. O está mal calificado o los controles eran insuficientes. Venga, yo lo actualizo porque recuerden que la matriz de peligros es viva, ¿no? Y un incidente es algo que salió de ahí y no estaba identificado o estaba mal evaluado o no tenía los controles suficientes. Las auditorías y evaluaciones de cumplimiento también son elementos que les van a dar a ustedes luces de si los controles son efectivos o no. Ven, o si están cumpliendo o no. Venga, hacemos una auditoría en sitio. Usted tiene aquí un procedimiento que dice que para poder manipular o para poder levantar esta carga, usted tiene que usar este tipo de elemento de protección personal. Venga, yo verifico si esas personas lo están utilizando, no las están utilizando, venga, ¿por qué no están utilizando? Porque no solamente puede ser que no haya el elemento disponible, sino porque la persona, por ejemplo, no le han mencionado cuáles son los peligros a los que está expuesto y no le han hecho conciencia de por qué debe usar los guantes, por ejemplo, o no tengo un procedimiento claro de cómo debo hacer las actividades dentro de mi organización. Entonces es importante que ustedes recopilen la información que les va mostrando el día a día el sistema de gestión. Me ocurrió un accidente, qué resultó de las auditorías. Venga, yo monitoreo, que es el elemento que sigue, los indicadores del desempeño del sistema de gestión. Y en este punto del monitoreo de indicadores del desempeño del sistema de gestión, lo hablamos también en sesiones anteriores, es muy importante que ustedes definan los objetivos del sistema de gestión que les ayudan a ustedes a monitorear si las metas que ustedes necesitan se están cumpliendo o no. Hablábamos en otra sesión de, por ejemplo, de la metodología de Norton y Kaplan, donde podemos tener objetivos de estructura, objetivos de proceso y objetivos de resultado. Los objetivos de resultado son sencillamente aquellos objetivos que me permiten, pues, mostrar los resultados de mi sistema de gestión. Venga a ver cuántos accidentes tuve, ¿vale? Venga, yo miro cuántas enfermedades laborales tuve, cuántas incapacidades tuve, por ejemplo, eh, qué nivel de ausentismo o cuáles son las causas del ausentismo de las personas. Entonces, es muy importante que ustedes establezcan indicadores que les permitan a ustedes monitorear en tiempo real qué está sucediendo con lo que ustedes planificaron y si está siendo efectivo o no. ¿Ustedes para qué planifican actividades? Pues para lograr un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Pues que las personas no se enfermen y no se accidenten. ¿Y qué debo medir para
verificar que no se estén accidentando y no se estén enfermando. Pues venga, medimos frecuencia, severidad, prevalencia, incidencia, venga, miramos el ausentismo, venga, miramos si las actividades que yo estoy definiendo sí me están ayudando a cumplir ese objetivo que yo me he planteado, ¿vale? Bien, perfecto. Perdón un segundo. Mira, aquí nos pregunta Angélica Botía. Nos dice, cuando el personal está en teletrabajo, ¿cómo se aborda la respuesta de emergencias? Eso es un elemento muy importante a considerar dentro de la identificación de los peligros o las amenazas a las que mi personal está expuesto. Por eso les decía al inicio que ustedes deben hacer una identificación consciente de cuáles son las actividades que ustedes realizan, no solamente las que hacen dentro de la organización. Yo puedo tener personal expuesto en teletrabajo. ¿Cómo se aborda la respuesta ante emergencias? Ese teletrabajo, la organización sí decidió eh, coordinar que las personas deban realizar en teletrabajo en su hogar, o en su casa, en el sitio donde habitan. Es muy importante que ustedes también o la organización sea consciente que debe garantizar todas las condiciones de seguridad de esa persona, ¿vale? Entonces, si es un trabajo de oficina, pues yo tengo que garantizar que el puesto de trabajo cumpla con las condiciones como si estuviera en mi organización, ¿vale? Tengo que dotarle de todos los elementos necesarios para que la persona pueda hacer el trabajo de manera segura. Tengo que involucrar a ese personal, Angélica, dentro de las actividades de capacitación, controles operacionales a las personas que les apliquen. ¿Vale? Ellos estarán expuestos a unas condiciones en su puesto de trabajo, por supuesto, y yo tengo que identificarlas y tengo que generar capacitación de cómo evitar que esos peligros se materialicen. Frente al tema de emergencias, la organización también es responsable de garantizar que esa persona que está en su hogar, en su puesto de trabajo, en su vivienda, pues también esté preparado para actuar ante una emergencia, ¿vale? ¿Por qué, Angélica? ¿Por qué es importante dotarlo? Porque la organización eh, dentro del contrato laboral que tiene con esa persona, aceptó que su sitio de trabajo era en su hogar. Entonces tengo que todos los elementos de seguridad, de sistema de gestión de seguridad en el trabajo, garantizar que esa persona los tenga, incluido las condiciones de emergencia. Ah, venga que esa persona aquí en su puesto de trabajo, y es necesario que ustedes hagan una inspección de ese puesto de trabajo en su hogar, está expuesto a riesgo, no sé, a riesgo eléctrico o esa persona tiene que levantarse a tomar sus bebidas a la cocina, entonces puede tener un riesgo de incendio, por ejemplo. En ese sentido, si necesitamos elementos que permitan actuar a la persona en caso de una emergencia, como por ejemplo un extintor, botiquines, eh, elementos necesarios para actuar ante una emergencia, también es importante que la organización considere que debe dotarlo. ¿Por qué? Porque dentro del contrato de trabajo aceptaron que su sitio de trabajo sea en su vivienda. Por eso hay que garantizar todas las actividades que involucren, todas las actividades que puedan involucrar alguna emergencia o algún accidente, tenemos que tener considerarlas dentro de los controles operacionales que vamos a definir, ¿vale? Prepararlas ante una emergencia. Venga, explíqueme cuál es el punto de encuentro en caso de una evacuación, por ejemplo, y capacitar a la persona para que actúe de manera correcta en ese sentido. En muchos sitios, Angélica, por ejemplo, si las personas viven dentro de un conjunto, el conjunto tiene su propio plan de emergencias. Venga, yo me alineo o venga, señor responsable del sistema de gestión, yo averiguo cuáles son las condiciones que el conjunto tiene definidas para preparar ante una emergencia, ¿vale? Entonces, en ese sentido, pues también es importante involucrar dentro de mi sistema de gestión las actividades que me está ayudando de pronto el conjunto donde la persona vive, ¿vale? Espero que de pronto haya sido claro. Eh, Angélica, porque sí, es importante que si la organización definió teletrabajo, debe garantizar las condiciones de seguridad de la persona que está haciendo teletrabajo, ¿vale? No quiere decir que la persona asume, no. Todo eso hay que considerarlo entre las actividades. Aquí nos pregunta Cindy que si el contrato de modalidad híbrida igual se debe analizar el sitio de trabajo en su casa, por supuesto, Cindy, ¿vale? Por supuesto. Modalidad híbrida o modalidad teletrabajo es importante que lo consideren, no pueden dejar a decisión de la persona. Ojo con eso, porque puede llegar a tener temas legales. Venga, mi organización aquí me abandonó, puede decir la persona, y nunca viene o nunca me involucra dentro de las actividades del sistema de gestión y por eso yo me enfermé, ¿vale? Por eso yo me enfermé y tengo esta enfermedad en mi mano que me duele mucho porque he trabajado mucho en el computador y no sabía que tenía que hacer pausas activas porque mi organización nunca me involucró, ¿vale? Ojo con eso, no descuiden las actividades de teletrabajo porque hacen parte de las actividades de su organización y como hacen parte de las actividades de su organización deben tener controles, ¿bien?
Perfecto. Seguimos aquí con la mejora continua. Gracias por las preguntas, Cindy y Angélica. Si hay personas de pronto que quieren complementar la respuesta o si quieren tener más preguntas, muchas gracias a ustedes dos por atreverse a hacer la pregunta. Los animo a que sigan haciendo las personas, preguntas y comentarios las personas que aún no nos hemos involucrado. Aquí nos dice Karen. Buenos días, excelente la presentación. Muchísimas gracias, Karen. Te tenía aquí debajo de la pregunta, Angélica, discúlpame. Muchísimas gracias y pues entonces continuamos, anímense a escribir para estar haciéndolo más dinámico, ¿bien? Mejora continua, uso de los resultados del monitoreo y medición para optimizar del sistema, alcanzar nuevos niveles de seguridad. ¿Por qué ustedes están recopilando medición haciendo monitoreo? Porque si algo falla, ¿vale? La medición y el monitoreo es lo que le va a permitir a ustedes saber que algo falló y cuando algo falla es porque algo de la planificación quedó mal o quedó sin identificar o fue insuficiente. Y por eso el sistema de gestión en su ciclo de mejora continua los invita a que ustedes analicen por qué se desviaron esas o por qué ocurrieron esas desviaciones y replanteen qué es lo que necesitan hacer para el periodo siguiente, ¿vale? Muy importante. Para lograr hacer todas estas actividades, ustedes qué necesitan? Recursos, ¿verdad? Recursos. Para todo es dinero, no es muy difícil a lo mejor hacer actividades sin involucrar dinero de la organización. Por eso es importante lograr el compromiso de la alta dirección a partir de la política de seguridad y salud del trabajo. Y lo vimos en sesiones anteriores, cómo logró ese involucramiento, ese compromiso de la alta dirección, qué es lo que le interesa al gerente, que su empresa sea rentable, que crezca en el tiempo y que sea sostenible en el tiempo, ¿verdad? De esa manera los invito a que ustedes generen estrategias de cómo ustedes se van a alinear con esos objetivos estratégicos de la organización, cómo yo, desde mi sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo, puedo ayudar a que la empresa crezca o sea sostenible o sea rentable. Ustedes, por ejemplo, pueden tener estrategias, venga, señor gerente, miremos este caso de esta persona, por poner un ejemplo, que ha estado ausente de su organización todo el año. Venga, miramos todo el costo que usted ha tenido solamente de esa persona, porque ¿qué le interesa al gerente? La plata, muy seguramente. Perdón que los ponga en ese término, pero ¿qué le importa al gerente? Pues que su empresa crezca, que sea rentable y que no haya pérdidas en su organización. Entonces, si ese tipo de conciencia nos toca abordarla desde esa perspectiva del dinero, pues es muy importante que ustedes le hagan ver a un gerente que, pues, ¿qué pasa si una persona se ausenta? Pues que usted va a estar pagando dinero a una persona que no está, esa persona puede tener consecuencias y puede inclusive demandar, qué costos para la organización puede tener. Venga, si usted no hace esas actividades, listo. Por ejemplo, me encontré con una organización que decía, pues no me importa el dinero, yo tengo el dinero para pagarlo. Y la reputación de la organización, si algo pasa, si hay un suceso grave que involucra a los medios de comunicación, ¿qué pasa con la reputación de la organización? Perdón que se los ponga en ese tipo de estrategias, pero es lo que normalmente pasa. La alta dirección no tiene conciencia de la seguridad y salud de trabajo y lo ven como un gasto. Venga, cambiamos esa perspectiva y venga, lo volvemos no gasto, sino una inversión para prevenir pues consecuencias para la organización. Bien. Entonces, en este Kantan Software lo que vamos a hacer es pasar por todo ese ciclo. Gracias, Francisco, por todo este ciclo, ¿vale? Es decir, vamos a ver cómo se identifican los peligros en Kantan Software, cómo se evalúan, cómo se determinan controles, ¿vale? No vamos a ver en esta parte la aplicación de requisitos legales, pero también tenemos una aplicación para identificar esos requisitos legales y evaluarlos. Recuerden que eso también es otro elemento de entrada para identificar actividades de control operacional. Luego vamos a pasar a la parte de planificación de esas actividades de control operacional. Lo menciono para que tengamos claro cuál es la ruta que vamos a seguir. Vamos a ver las actividades planificadas de control operacional a partir de esa identificación y valoración de riesgos. Vamos a ver la ejecución de esas actividades, como por ejemplo, vamos a ver controles, cómo defino control, cómo ejecuto controles en las personas. Vamos a ver una aplicación para capacitación de las personas, cómo controlar esa capacitación en el software. Vamos a ver una aplicación para controlar la documentación, otro tipo de control operacional y cómo la plataforma me ayuda, por ejemplo, a notificar o asegurar que las personas sí están leyendo como mínimo esos documentos establecidos. Vamos a ver cómo hago controles operacionales directamente de la operación y vamos a ver cómo hago inspecciones directamente de Kantan Software. Y una vez haga las inspecciones, vamos a ver cómo puedo gestionar los hallazgos o las desviaciones que generen de esa inspección. Y finalmente vamos a ver algo como indicadores que me permite hacer monitoreo y seguimiento, business intelligence para ver gráficas mucho más avanzadas. Y
finalizamos entonces con no conformidades para hacer el tratamiento de las desviaciones en toda la plataforma, ¿vale? Vamos a darle porque he nombrado muchas aplicaciones y no quisiera quedar por fuera ninguna de las que acabo de mencionar. Entonces vamos a ingresar a la plataforma. Recuerden que nosotros somos una plataforma tipo SaaS a la cual accedemos en cualquier navegador con acceso a Internet, desde cualquier dispositivo, una dirección que tenemos definida para el acceso. Y a través de usuarios y contraseñas únicas de cada organización vamos a acceder a nuestra plataforma. Y una vez ingresemos a nuestra plataforma, recuerden que vamos a tener una primera pantalla de inicio en donde vamos a tener, la idea es que esta plataforma o este software sea lo más amigable que se pueda. La plataforma ya está lista para el uso, es decir, ustedes no van a tener que parametrizar, ustedes van a tener material de estudio, acompañamiento, todo para que ustedes la puedan utilizar desde el primer minuto. Aquí tenemos un mapa de navegación por el cual yo puedo simular las actividades, las aplicaciones del planear del sistema de gestión. Ahí nace el sistema de gestión y nace el río, y así vamos pasando por las diferentes actividades o las diferentes aplicaciones siguiendo el río, ¿vale? Es una forma de acceder a las diferentes aplicaciones. O tenemos aquí arriba el menú de los numerales de la norma, y ustedes pueden acceder a través de las aplicaciones dependiendo del numeral que necesiten, o buscando directamente la aplicación. En esta búsqueda, la plataforma busca las coincidencias de las aplicaciones y podemos ingresar a las diferentes aplicaciones. Somos una plataforma modular, es decir, que tenemos un módulo para cada necesidad, ¿vale? Tenemos un módulo para eh, análisis del contexto, tenemos un módulo para riesgos, tenemos un módulo para control operacional y así por cada elemento, ¿vale? Entonces vamos a ingresar entonces en primera medida a una aplicación que se llama gestión de riesgos, que me va a permitir plasmar y analizar la información de los riesgos a los cuales está, a los peligros a los cuales está expuesto mi organización y el nivel de riesgo de cada uno de ellos. Bien, lo que estamos viendo aquí en la pantalla izquierda, en la parte izquierda de la pantalla, perdón, son los modelos de gestión que tenemos habilitados dependiendo de la norma o las normas que ustedes contraten con nosotros. En ese sentido, nos vamos a dirigir a este modelo que tenemos por acá, ISO 45001, matriz de IP, de identificación de peligros y evaluación de riesgos, de seguridad y salud en el trabajo. Estamos dentro de ese modelo. Al momento de darle clic al modelo, en la parte derecha aparecerán todas las mediciones o matrices, ¿vale? Que ustedes vayan teniendo en su centro. Cada una de las matrices van a poder guardarlas a través de estados o vigencias. Una vez ustedes creen una matriz, pues esa matriz va a estar en elaboración. Ustedes inclusive cuando creen la matriz pueden copiar la medición de otra matriz con el fin de hacer una actualización a partir de una matriz ya calificada o ya diligenciada. Y cuando ustedes pasen a vigente esta nueva matriz, la nueva matriz, pues la anterior que estaba vigente pasará obsoleta. Y de esa manera ustedes pueden garantizar en el tiempo pues la trazabilidad de las diferentes matrices. Ustedes van a poder hacer un filtro sucesivamente. ¿Cómo están ustedes acostumbrados a diligenciar una matriz? Estoy seguro, muchas filas, muchas columnas, ¿vale? En un Excel muy grande, ¿vale? Aquí también vamos a tener esa posibilidad de diligenciamiento, pero tenemos una forma, a mi concepto, mucho mejor de hacer el diligenciamiento que es por un ciclo de vida. ¿Qué es el ciclo de vida? Coger esa matriz grandota y partirla por etapas. Venga, primero identifico los peligros, primera etapa, venga, después los califico, segunda etapa, venga, después de hacer eso, determino los controles, tercera etapa. Escoger esa matriz grandota e irla diligenciando por etapas. Vamos a coger esa matriz de ejemplo, vamos a acceder al ciclo de vida y vamos a ver cómo entonces yo puedo en la plataforma coger esa matriz grandota que yo puedo ver acá con esa opción de matriz. Aquí yo puedo ver toda la matriz cómo me va quedando. ¿Vale? Ah, bueno, cogí una muy pequeñita, voy a coger una más grande. Vale, voy a coger aquí una más grande. A ver si de pronto esta está un poquito más grande. Permítanme antes de... Bueno, está pequeñita, pero vamos a verla así. Escogí la misma, creo. Hiper 2024. Vamos a coger esta. Bien, en cualquier momento yo puedo mirar mi matriz cómo va quedando, ¿vale? Yo también tengo la posibilidad de ir mirando aquí la matriz, mírenla acá completa. Obviamente aquí esto es un ejemplo, que tengo toda mi matriz calificada, es la visualización que tenemos, desde aquí yo la puedo diligenciar, pero pues recomendamos que se haga desde el ciclo de vida. Aquí tenemos una primera etapa en donde yo voy a poder, por ejemplo, identificar en esta primera etapa la identificación de la zona. Y yo puedo ir añadiendo, por ejemplo, todas las zonas de mi organización. Aquí solamente está despacho, pero ustedes van a tener la posibilidad de ir creando todas las zonas y lugares de su organización. Una vez definan las zonas y lugares de su organización, vamos a seguir con la siguiente etapa, que por cada zona y lugar vamos a identificar cuáles son las actividades que se realizan y ustedes van a poder ir añadiendo todas las actividades que se realizan, ¿vale? Ustedes podrían inclusive, como la plataforma utiliza inventario de información, ustedes podrían, por ejemplo, ir con su dispositivo móvil
identificar todas las actividades primero y después venir a la matriz y relacionarlas, porque ustedes tienen aquí la posibilidad de crear las actividades o seleccionar las actividades que ya están existentes. La plataforma va a ir almacenando la información que ustedes identifiquen. Entonces, venga, yo identifico la actividad con un dispositivo móvil y cuando ya las tenga identificadas, venga, la relaciono a la matriz. Podría ser la información que ustedes necesiten. Una vez identifiquemos las actividades, vamos por cada actividad a identificar cuáles son los peligros a los cuales a los cuales las personas están expuestas dentro de la organización. Aquí ustedes van a poder crear todos los peligros a través de estos campos diligenciables y a medida que ustedes vayan teniendo la información de los inventarios de los peligros, aquí van a tener todo el inventario de los peligros definidos dentro de la organización. Ustedes van a poder ir creando y la plataforma va a ir almacenando la información. Una vez tengamos todos los peligros definidos por cada actividad, vamos a complementar la información, como por ejemplo el número de expuestos. Recuerden que yo les decía que esto es un elemento clave para determinar qué tan probable es que ocurra. Si queríamos tener otras variables, como por ejemplo número de accidentes ocurridos, por ejemplo, o eventos generados, o controles actuales, todos esos elementos iniciales para poder determinar, pues podemos incluirlos acá, ¿vale? Una vez determinemos todos los peligros, y fíjense que aquí están como clasificados por la tipología que yo les decía, esta tipología es personalizable o pueden utilizar la tipología que ustedes están dentro de la plataforma o agregar nuevas tipologías dependiendo de la necesidad que ustedes tengan para después poder hacer como un filtro, un análisis por tipología y poder determinar actividades por cada tipo de peligro, dependiendo de la priorización. Bien, una vez determinemos los peligros, pues vamos a hacer la calificación del riesgo inherente, es decir, vamos a calificar acá por cada actividad y cada peligro, ¿vale? Vamos a calificar cada peligro, pues cuál es el nivel de riesgo, ¿vale? Y aquí tenemos una metodología, pues basada más que todo en 31.000, para que ustedes, en ISO 31.000, para que ustedes puedan hacer la calificación de una vez. ¿Qué tan probable es que ocurra este evento? ¿Es improbable? ¿Es poco probable? ¿Es probable o muy probable? ¿Qué significa improbable? Eso es lo que ustedes deben definir en su procedimiento. Ah, es improbable porque nunca ha ocurrido un evento. Es poco probable porque ha ocurrido una vez. Probable porque ha ocurrido más de una vez y hasta 3 veces. Es muy probable porque es un elemento, es un peligro repetitivo dentro de mi organización. Esta información ustedes la deben definir dentro de su procedimiento y una vez ustedes lo definan dentro de su procedimiento o si estas variables las quieren modificar, las pueden modificar. Podemos tener una ayuda aquí para que ustedes interpreten qué significa esto, ¿vale? Dentro de la ayuda que tenemos dentro de la plataforma. Bien, ¿qué tan severo es? Leve, grave, muy grave, mortal o catastrófico. Esto también es importante que ustedes lo definan dentro de su procedimiento. ¿Qué significa leve? Ah, no, es que la consecuencia es que no tiene incapacidad, por ejemplo. Entonces eso es leve. Grave, puede tener incapacidad entre 1 y 180 días. Muy grave, más de 180 días de incapacidad. Y mortal o catastrófico, pues creo que es claro, ¿verdad? Entonces es importante que la persona que esté evaluando sepa muy bien el procedimiento interno, porque a partir de esta calificación que es subjetiva, apoyado de elementos objetivos, la plataforma va a calificar el riesgo inherente. ¿Qué es el riesgo inherente? Pues el riesgo puro, sin controles, ¿vale? ¿Qué tan probable es que ocurra este peligro? Y si ocurre, ¿qué tan severo es para las personas? Ah, es moderado, es aceptable, es alto, ¿vale? Una vez ustedes, y también es importante definir qué es esto, ¿no? ¿Qué significa aceptable o moderado? ¿Qué vamos a hacer o qué tratamiento le vamos a dar a ese tipo de peligros? De peligros, sí. Una vez definamos la valoración de los riesgos inherentes, vamos a definir los controles existentes. Es decir, ya tengo unos peligros calificados, pero tengo algunos controles ya definidos. Entonces, venga, por cada peligro, añadimos cuáles son los controles que ustedes tienen definidos para ese peligro. Y la plataforma va a ir almacenando la información de sus controles para tener un gran inventario de controles ya definidos para los diferentes peligros. Y aquí tenemos todos los inventarios de controles que esto va a ir almacenando a medida que ustedes vayan manipulando la plataforma, ¿vale? Para que ustedes tengan su inventario de controles y si ya lo tienen aplicado a un peligro, pues lo asocien a un peligro específico. Una vez definamos los controles por cada peligro, como hicimos en este peligro de ejemplo, pues vamos a evaluar cuál es el riesgo residual. ¿Qué es el riesgo residual? Venga, ya tenía un peligro inicial, implementé unos controles y una vez implementemos esos controles, pues qué tanto bajó ese peligro, ese riesgo inicial, ¿vale? O si se mantuvo igual. Por cada uno de los peligros, entonces tenemos la posibilidad de evaluar a partir de la información del control, ¿vale? A partir de la información del control, ¿qué tan efectivo es? Ah, venga, este es un control razonable porque de acuerdo a la calificación del control, pues es efectivo.
¿vale? O este control aquí es, bueno, estos siguen siendo razonables, esta calificación lo va a hacer la plataforma de manera automática, o puede ser no razonable, o puede que no tenga controles inclusive, no tengo controles para esos peligros todavía definidos. Con base a esa información calificada en la plataforma está en capacidad entonces de automáticamente poder calificar el nivel de riesgo residual, ¿vale? ¿Cómo lo califica la plataforma? Pues sencillamente revisa si la plataforma, si el peligro tiene controles o no, si estos son razonables o no, y con base a esas variables la plataforma de manera automática va a decir, mire, este riesgo se mantuvo igual, este se mantuvo igual, este disminuyó, este bajó, ¿vale? Y con base a este riesgo residual ustedes van a determinar qué controles adicionales necesitan para mitigar esos riesgos que no son tolerables. Ustedes dentro de su procedimiento es importante que definan que a partir de qué nivel ustedes van a priorizar esos riesgos. Ah, es que a partir de moderado para mí no es tolerable, entonces voy a enfocar mis esfuerzos a partir de ese moderado, alto, muy alto. Y todos los que son aceptables, digamos que voy a tener esos controles establecidos, pero son eficaces, entonces no voy a hacer nada por el momento. Es muy importante que ustedes hagan esa priorización y con base a esa priorización, entonces, para aquellos peligros que son eh, pues importantes o no tolerables para la organización, ustedes puedan definir por cada peligro planes de tratamiento, ¿vale? ¿Qué son los planes de tratamiento? Pues simplemente planes de acción o actividades programadas precisamente para planificar y gestionar en la plataforma, pues los controles adicionales que necesitan esos peligros priorizados. Aquí la plataforma emitirá unos recordatorios a los responsables, dependiendo del plan de trabajo, podemos ir seguimiento de qué actividades tengo vencidas. Aquí, por ejemplo, hay 3 vencidas. ¿Por qué? Esta está vencida, esta está vencida, esta está vencida, ¿vale? Esta aún no está vencida. Entonces tengo 3 acciones vencidas. Tengo una todavía pendientes, pero con plazo, esta para el 30 de septiembre. Y tengo una próxima a vencer, esta del 30 de agosto, porque estamos a 27, ¿vale? Entonces aquí vamos a poder verificar las acciones vencidas, cada persona responsable puede gestionar las tareas en la plataforma, ¿vale? Eh, tenemos un porcentaje de avance de las tareas, etcétera, ¿vale? Aquí vamos a poder hacer la gestión de esos peligros. Por aquí nos dice Zuli, la plataforma tiene 2 preguntas. ¿La plataforma tiene un límite de almacenamiento? Voy a responderte primero esa pregunta, Zuli. Aquí en nuestra página de Cantan Software, en esta sección de aquí precios, cantansoftware.com, precios, tenemos los diferentes precios y en ese caso el almacenamiento de la plataforma. Aquí, por ejemplo, dependiendo del plan que tú quieras, pues hay un nivel de almacenamiento en la nube, ¿vale? Aquí tenemos diferentes y tenemos un plan Enterprise que ya es personalizado a la necesidad de la organización. Entonces tenemos diferentes planes, Zuli, dependiendo del plan, pues un nivel de almacenamiento. Y a la segunda pregunta de que si toda la información se puede descargar a un Excel, sí, toda la información es descargable a un Excel. Por ejemplo, yo en la matriz, si yo quiero hacer la descarga de la matriz, yo aquí puedo exportarla a un Excel. Si me voy ahorita a otra aplicación, Zuli, ahorita lo miramos, cada una de las aplicaciones puedo exportar la información en Excel. La información que se encuentra en la plataforma o todas las aplicaciones se comunican entre sí. Entonces, por ejemplo, si yo quiero tener un indicador asociado a alguna aplicación, puedo tener, si tengo los datos de la aplicación, puedo calcular un indicador de manera automática, por ejemplo, ¿vale? Entonces, de esa manera, responda a tus 2 preguntas, Ulises. No sé si es clara la información o si quieres de pronto ampliamos más con otra siguiente pregunta. Bien, una vez tengamos la matriz ya diligenciada, pues tenemos aquí la posibilidad de entre estos paneles de gestión de poder hacer un seguimiento, un análisis un poco más sencillo, ¿vale? Yo quiero aquí, por ejemplo, mirar, a ver si lo tenemos acá, ¿no? Probabilidad inherente, a ver, severidad, acá. Por ejemplo, quiero comparar el grado de severidad de los riesgos de un periodo a otro. Aquí tenemos la matriz actual comparada con otra o con otras, ¿vale? O con otras. Podemos hacer el comparativo. Aquí no están pintados los colores, pero se pueden pintar de cualquier color. ¿Qué tantos peligros se encontraban en nivel grave, mortal, catastrófico, muy grave o leve comparado con este periodo? ¿Esto qué les va a permitir a ustedes? Pues hacer una comparativa de gestión. Venga, cómo estaba el periodo anterior, implementé unos controles, mire que aquí aumentaron, entonces no son efectivos los controles, porque me aumentaron el nivel de severidad, ¿vale? También tenemos aquí la posibilidad de ver informes. ¿Qué son los informes? Pues yo puedo hacer aquí, por ejemplo, a partir de un gráfico de burbujas o un mapa de calor, poder visualizar cómo se encontraban los peligros inicialmente en el riesgo inherente y en el riesgo residual. Aquí me va a aparecer en el cuadrante los peligros identificados. Si yo quiero ver cuál peligro es, pues simplemente le doy clic al peligro y ahí lo veo, ¿vale? Ahí veo cuál es el peligro que está en ese nivel de riesgo. Si yo quiero hacer una comparativa entre el riesgo inherente y el riesgo residual, pues yo puedo hacer aquí cómo se encontraba inicialmente, por ejemplo, el peligro 5 y cómo finalizó.
El peligro 21, por ejemplo, inició siendo en este cuadrante y terminó siendo aceptable. Entonces yo puedo hacer una comparativa. Bien, ya vamos a ver más adelante unas gráficas más avanzadas a partir del Business Intelligence, pero lo vemos más adelante en la siguiente sesión. Bien, una vez en la siguiente sesión, en la siguiente parte de la sesión. Una vez definamos esos controles, esos controles necesarios dentro de la matriz de peligros, tenemos diferentes aplicaciones que a lo mejor por tiempo no lo vamos a poder ver todas, pero por ejemplo tenemos la posibilidad de tener una aplicación que se llama específicamente control operacional. ¿Qué hace esta aplicación a grandes rasgos? Ustedes van a poder tener aquí definido todos los planes de control operacional, programas de gestión, programas de vigilancia, todo lo que ustedes, como lo llamen en su sitio de trabajo, que es un conjunto de actividades planificadas para mitigar un peligro. Entonces podrían tener aquí, por ejemplo, un plan de gestión o un programa de gestión para riesgo químico, dependiendo de la matriz, un plan de gestión de riesgo eléctrico, un programa de gestión de riesgo biomecánico, un programa de gestión de trabajo en alturas porque tengo riesgo de alturas. Y dentro de cada uno de esos planes de control operacional, aquí voy a coger un programa de inspecciones, por ejemplo. Eh, dentro de cada programa definido, voy a definir las actividades para poder hacer un control de esa planificación y seguimiento. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo un programa de inspecciones de seguridad y salud de 2025, ¿vale? Con base a la planificación del programa, ya por dentro del programa, la plataforma, con base a la planificación de las actividades, de las tareas que yo planifique, aquí tenemos, bueno, aquí no tenemos ninguna tarea, me va a servir para el ejemplo, ¿vale? Aquí lo vamos a hacer ahorita el ejemplo. La plataforma me va a ir mostrando los avances de las tareas, es decir, yo tengo una planificación con unas fechas definidas de unas actividades, ¿qué tanto de esa planificación a hoy, 27 de agosto, a medida que yo vaya ingresando a la plataforma, qué tanto de ese avance he ejecutado? Perdón, ¿qué tanto de ese avance debería haber ejecutado? ¿Cuál es el avance esperado a hoy? De ese avance esperado, ¿cuánto realmente he ejecutado con base al estado de las tareas? Y con base a avance real y a ese avance esperado, ¿cuánto he cumplido? Es decir, diferencia entre lo que he hecho contra lo planificado. ¿Cuánto he incumplido? La idea de esto es que esto vaya en cero, ¿no? Pues de acuerdo a la planificación, he avanzado lo mismo y pues vamos un 0%. De cumplimiento significa es la diferencia entre el avance real y el avance esperado. Y ya una vez definamos entonces el programa, en este caso es un programa de inspecciones, pues podemos programar las tareas, ¿vale? Entonces aquí vamos a programar las tareas y hay dos tipos de tarea. Vamos a hacer primero una actividad de tipo normal y después una actividad de checklist. ¿Qué es una actividad de tipo normal? Pues yo la llamo normal. Que yo planifico la tarea, aquí por ejemplo, no sé, es una actividad de control operacional, ¿no? Capacitación de estoy en un programa de inspecciones, pero voy a hacer una capacitación. No tiene mucho sentido, pero vamos a suponer que es un programa de riesgo químico. Entonces vamos a hacer una capacitación de manejo de sustancias químicas. ¿Por qué la necesito? No porque me la soñé en mi transporte público o en mi transporte a mi trabajo, sino porque la matriz me identificó un peligro químico que es alto para mi organización y necesito hacer este control, ¿vale? Entonces vamos a hacer esa capacitación de sustancias químicas. Todo lo que estamos viendo aquí es personalizable en los campos, si ustedes quieren, y vamos a ver la programación de esa tarea. La voy a programar para el mes de septiembre, el 1 de septiembre al 3 de septiembre. 4 días para ejecutar la tarea. Y asigno un responsable de ejecutar la tarea. ¿Quién es el responsable? Cuando yo lo asigne, que esto saldrá de su organización, pues la plataforma emitirá una notificación, si ustedes así lo desean, a ese responsable. Luego vamos a poder aquí planificar la periodicidad de la tarea, es decir, si la tarea se repite muchas veces en el año, pues yo puedo repetirla, por ejemplo, una vez cada mes y repetirlo de esa manera, ¿vale? Para que una vez se programe esa actividad periódicamente. Entonces vamos a darle a aceptar y esto es una tarea, a ver, ¿qué pasó acá? Los datos de la tarea, me quedó 2026, perdón, 2025. Es 3 de septiembre del 2025. Aquí, 6 de septiembre, ¿vale? Una vez planifique la tarea, recuerden que la plataforma le va a llegar una notificación al responsable. Esto es una tarea de tipo normal. ¿Qué es una tarea de tipo normal? Pues la persona responsable fue, hizo la capacitación, recopiló las evidencias y viene y comenta la actividad. Viene aquí, le da aquí, nueva actividad y dice acá, capacitación realizada, lo que quiera poner ahí, capacitación realizada. ¿Cuándo la ejecutó? Vamos a poner que hoy, por ejemplo, y adjunta las evidencias de eh, las evidencias de ejecución de la tarea, ¿vale? El archivo que ustedes deseen. Y a través de estados va a completar la tarea.
¿vale? Entonces eso es una tarea de tipo normal. Se planifica, se ejecuta, van recopilando las evidencias y aquí queda la información. Ya tengo completada mi tarea, 100%. Aquí tengo las evidencias que las puedo descargar en cualquier momento. Y si me voy a la ficha del plan de inspecciones en este ejemplo, pues vamos a ver que ahora pues estos datos cambian. Avance esperado hoy, 0%. ¿Por qué? Porque la actividad estaba para el 6 de septiembre y pues hoy 27 de agosto no debería haberla hecho, pero ya la hice, ¿vale? Entonces voy cumpliendo por encima de lo presupuestado. Si ustedes quisieran no solamente controlar porcentaje de avance, sino también el presupuesto, ¿vale? ¿Cuánto presupuesto he asignado por cada tarea? ¿Vale? Por cada tarea, pues vamos a ir controlando si se ha gastado correctamente ese presupuesto e inclusive el tiempo. Podemos controlar el tiempo planificado de las tareas contra el tiempo consumido si quisiéramos hacerlo. Bien, eso es una tarea de tipo normal, ¿vale? Es una tarea de tipo, esto es una tarea de tipo normal, es decir, planifico, recopilo las evidencias y vengo y la completo, ¿vale? Una tarea de tipo checklist, ¿qué es una tarea de tipo checklist? Son actividades de inspecciones o programadas de inspección que se ejecutan a través de una lista de chequeo ya parametrizada en la plataforma. Estas listas de chequeo son tantas como ustedes quieran. Ustedes les ayudamos a parametrizar algunas y les enseñamos a parametrizar tantas como quieran. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer una inspección de áreas, inspección de seguridad, o vamos a hacer una inspección de botiquines, mejor, suponiendo que es un plan de emergencias. Descripción de la actividad, una descripción y la planificación. La vamos a planificar para agosto, vamos a planificarla para el 1 de septiembre, ¿vale? Está planificada para el 1 de septiembre, un lunes, ¿vale? Y seleccionamos el responsable. La planificación es lo mismo que la actividad de tipo normal. Pero en relaciones vamos a seleccionar con qué checklist o con qué lista de chequeo ya definida en la plataforma. Recuerden que esto lo van a definir ustedes con sus listas de chequeo personalizables. ¿Cuál es la inspección? ¿Cuál es la lista de chequeo con la que se debe ejecutar esta tarea? Entonces es una inspección de botiquines. Ay, me arriesgué aquí, no sé si tengo. Sí, tengo una lista de inspección de botiquines. La vamos a hacer con esta lista de chequeo. ¿Listo? Entonces vamos a darle a aceptar y la plataforma entonces pues me planifica la actividad. Fíjense que la normal está como verdecita y la de checklist es como amarillita. Estos colores son personalizables. Perdón. Entonces vamos a hacer la inspección del checklist, ¿vale? Yo voy a compartirles aquí en la pantalla de mi celular un momento para que ustedes vean cómo a partir de un dispositivo móvil ustedes pueden hacer esas inspecciones. Recuerden que es una actividad de inspección planificada con una lista de chequeo. Bien, permíteme, voy a hacer aquí el duplicado de mi celular. 2 segunditos, no me demoro. 2 segunditos, por favor. Perdón que estaba en la red incorrecta. Ya me cambio de red. Un segundito más, por favor. Listo, ya está cargando la información. 2 segunditos más, por favor. Bien, ahí deben estar viendo la pantalla de mi teléfono móvil. Les agradezco por favor confirmarme con una manito arriba rápidamente si están viendo la pantalla de mi dispositivo. Gracias, Juan Camilo. Perfecto. Entonces ya vamos a ejecutar la inspección que fue planificada dentro de mi plan de control operacional de inspecciones. Bien, aquí yo por supuesto ya lo tengo preparado. Esto es una aplicación móvil, ¿vale? Que yo ya introduje aquí mi usuario y contraseña, ya lo tengo configurado para hacerlo más rápido. Y esto es una aplicación que me permite ejecutar la lista de inspección desde un dispositivo móvil. Yo estoy utilizando un dispositivo ya iOS, puede ser Android, puede ser una tablet, puede ser un celular, lo que ustedes quieran. Esta aplicación trabaja sin acceso a Internet, es decir, si la plataforma o si la aplicación o el dispositivo está en un sitio de difícil acceso, pues la plataforma, el aplicativo va a funcionar de manera correcta. Aquellos checklists que se ejecuten sin conexión van a quedar aquí pendientes de sincronizar. Una vez el dispositivo móvil se conecte a una red Wi-Fi a un datos móviles, se va a sincronizar y los datos ya me quedan en la plataforma. Bien, entonces yo puedo hacer aquí inspecciones no programadas o inspecciones programadas a partir de mi agenda de actividad. Entonces voy a ingresar ahí a mi agenda y aquí me aparecerán entonces las actividades que tengo para hoy por defecto, ¿vale? Por defecto, porque aquí en el filtro me aparece aquellas que tengo para hoy. Pero yo puedo aquí
filtrar por las que tengo vencidas, próximos 30 días, 60 días. Recuerden, 180 días. Recuerden que planifiqué el 1 de agosto, entonces puede estar entre los próximos 30 días. Y aquí están las actividades de mis próximos 30 días. Mírenla acá, la inspección de botiquines que acabo de planificar a través de la lista de inspección de extintores y el sitio donde lo debo hacer. El sitio también es personalizable, ¿no? Yo puede ser en la bodega o en el sitio. ¿Por qué es importante el sitio? Porque la plataforma, la aplicación eh, guarda la ubicación o el GPS, utiliza el GPS del dispositivo para definir las coordenadas de geolocalización de donde se está ejecutando la inspección como parte de la información de la inspección. Entonces aquí vamos a iniciar el checklist. La aplicación me dice que si estoy seguro. Aquí intencionalmente activé esta pregunta de mi dispositivo para que ustedes vean que la plataforma utiliza la GPS del dispositivo para guardar ese dato como parte de la información. Bien. Ustedes pueden enviar, ustedes pueden enviar el correo electrónico a las personas que ustedes deseen. Aquí yo lo he hecho, por ejemplo, eh, que sea escrito, ¿vale? Que sea escrito el correo electrónico de la persona a la que quiero que se envíe el resultado. A la persona o a las personas, pueden ser más de un correo electrónico, pero puede ser siempre el responsable del sitio, por ejemplo, o solo la persona que está haciendo la inspección, que para que sepa por correo electrónico que sí quedó guardada la inspección. Todos los datos que estamos viendo aquí son personalizables de la lista de chequeo. Entonces, ¿cuál es la identificación del extintor? ¿Dónde está ubicado? Por ejemplo, está en la bodega, ¿vale? Como parte de la información. Y aquí comenzamos el diagnóstico. Y todas las preguntas que tenemos aquí, recuerden, son personalizables agrupadas por grupo de preguntas. Entonces, aquí son preguntas de ubicación y accesibilidad. Entonces, el extintor está en un lugar designado, visible y de fácil acceso. Entonces, vamos a poner aquí observaciones de tipo texto que pueden ser dictadas por voz. Yo puedo aquí dictar por voz y que guarde la información que estoy dictando. O puedo tomar evidencias fotográficas, una fotografía que ya está en mi dispositivo, un archivo o tomar una foto en vivo aquí estoy tomando de mi teclado, por ejemplo. Y las preguntas y respuestas son personalizables. Ustedes tienen preguntas de sí, no, no aplica, bueno, excelente, regular, malo, eh, excelente, cumple, no cumple, etcétera, ¿vale? También vamos a poder tener notas de voz, es decir, guardar la nota de voz. En este caso estoy guardando el audio, ¿vale? Y lo guardamos. Y calificamos simplemente, ¿vale? Entonces aquí pasamos por lo voy a hacer rápidamente por cuestiones de tiempo. El extintor no está obstruido, señalizado de ubicación es clara, siguiente grupo de preguntas, está rotulado, es adecuado para el área. Recuerden que todo esto es personalizable, ¿no? El manómetro indica presión, el sello de seguridad y pasador están en buen estado, no presenta daños, la boquilla, el extintor puede levantarse. ¿Listo? Siguiente grupo de campos. Mantenimiento, fecha de última recarga está vigente menor a un año, vamos a ver que sí. Fecha de último mantenimiento preventivo está registrada. Peso del extintor, siguiente grupo de preguntas, bueno, esto es como largo. El área cuenta con la cantidad adecuada de extintores, vamos a decir que sí, ¿vale? Y por cada lista de chequeo, la persona que está evaluando puede dejar como parte de su evidencia la firma de la información. Si necesitan más firmas, como por ejemplo, aquí, por ejemplo, es el brigadista. Por ejemplo, el dueño del proceso, dueño del área donde dice la inspección, también se pueden agregar tantas firmas que ustedes necesiten, ¿vale? Aquí guardamos y cerramos. Aquí dice que vamos a enviar ese diagnóstico a las personas que definimos y ahí ya me queda sincronizado o ejecutado mi lista de chequeo, ¿vale? Ahí ya está sincronizando. Permítanme que termine ahí la información, ¿vale? Ahí se dice que se ha sincronizado correctamente. Se sincronizó de una vez porque tengo acceso a Internet, ¿vale? Si no hubiera quedado guardado. Aquí me dice cuándo lo hice, ¿vale? La fecha en que inicié, la fecha en que la fecha y la hora que inicié y la fecha en que finalicé, quién lo evaluó y aquí podríamos inclusive tener el resultado. Aquí no está configurado, pero si pudiéramos tener qué significa 65%, pues que no cumple o que sí cumple o parcialmente cumplido. Todo eso es personalizable, ¿vale? Una vez tengamos la lista de chequeo lista, ¿vale? ¿Qué pasó con la actividad ¿qué pasó con la actividad que habíamos programado? Esta actividad. Voy a actualizar aquí rápidamente, no estoy seguro si está funcionando en este demo, disculpa si no, sí, sí está funcionando. Fíjense que la inspección de botiquines que había programado ya quedó completada. ¿Por qué? Porque ya ejecuté mi lista de chequeo y automáticamente la plataforma pues dice la actividad programada ya quedó ejecutada. ¿Y cuál es la evidencia? Recuerda que aquí la cargamos manualmente. ¿Cuál es la evidencia acá? La evidencia va a ser entonces el diagnóstico y aquí lo vamos a la inspección y aquí vamos a poder ver esa inspección. Todo lo que acabo de hacer, fíjense que quedó guardado en la plataforma
de manera automática. Todo lo que inspeccioné, los audios, las fotografías, el texto, por ejemplo, el texto que aquí, dictar por voz y que guarde la información que estoy dictando, es lo que acabamos de hacer. Todo viaja automáticamente. Porcentaje de cumplimiento por cada grupo de preguntas y al final las firmas de las personas que se involucraron. Bien, entonces fíjense cómo la plataforma me permite en una sola aplicación tener planificación, ejecución y ahora vamos a ver verificación. ¿Vale? Verificación o control de los hallazgos. ¿Qué pasó con las preguntas que incumplieron de ese hallazgo? Pues nosotros tenemos una aplicación que se llama Mejora Continua y dentro de Mejora Continua tenemos la posibilidad de verificar los hallazgos. Lo que vamos a ver es personalizable. Aquí, por ejemplo, está definido que por cada pregunta que incumpla el diagnóstico del checklist, se reporte un hallazgo para que se trate o que se gestione por pregunta, pero podría ser dependiendo del resultado del diagnóstico, que se gestione por el resultado o que se gestione por repetición. Entonces, por ejemplo, la primera pregunta hoy hice una inspección, incumplió, todavía no se reporta el hallazgo. Mañana volvió, incumplió, todavía no. A la tercera vez que incumpla, ahí sí se reporta el hallazgo. Entonces, depende de lo que ustedes necesiten. Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a ver si ya, esto no es inmediato, se demora unos minutos en reportar. Vamos a ver si ya reportó por alguna, a ver si de pronto ya reportó, si no tomamos otro ejemplo, ¿vale? Aquí, por ejemplo, mire, esta la hicimos hoy. De la lista de inspección que acabamos de hacer, se reportaron todos estos hallazgos. ¿Por qué? Porque a estas preguntas que reportamos no cumplieron. Y recuerden que está definido que por cada pregunta que se incumpla, ¿cierto? Pues se reporte un hallazgo. Miren todos los hallazgos que se reportaron acá, ¿vale? Entonces, permítame, vamos a ver cuál es la primera pregunta para coger esa pregunta para ver el ejercicio. Está en un lugar designado visible. Vamos a ver. Designado. El extintor está en un lugar designado visible. Fíjese que esa pregunta incumplió acá y por eso se reportó el hallazgo de esa lista. Hoy se reportó de manera automática. Quiere decir que los hallazgos que se hayan reportado se van a tratar desde este aplicativo. Y fíjate que aquí todas las evidencias que yo tomé en la lista de verificación viajaron de manera automática. Mire la fotografía de mi dispositivo. Los videos, si yo hubiera juntado videos, que también se puede, aquí aparecerían. Fíjense la nota de voz. No sé si lo están escuchando, pero ahí está la nota de voz que yo guardé, ¿vale? Aquí los comentarios que yo hice en esa pregunta. Entonces, una vez se reporte, la plataforma le enviará la notificación al responsable y el responsable pues simplemente gestiona la tarea dentro de la plataforma, se la asigna a una persona definida dentro de su organización y la persona que haya definido dentro de la organización le llegará una notificación para que haga el tratamiento a partir de esa aplicación. Bien, ¿cómo está definido aquí? Que se trate a partir de una no conformidad, pero podría ser que analice las causas directamente y que se definan planes de acción. Aquí está configurado para que sea tratado a partir de una no conformidad. Y aquí podríamos hacer la creación de la no conformidad o relacionar si ya la no conformidad está relacionada o si ya está reportada anteriormente. Bien. Y de esa manera entonces en la aplicación, entonces ya reporté la no conformidad. Recuerden que esto está definido así, pero podría ser que no se reporte la no conformidad, sino que se gestionen los planes de acción directamente aquí. Entonces, una vez reporte la no conformidad, me voy a dirigir a la aplicación de no conformidad, porque recuerden que las aplicaciones se vinculan entre sí. Voy a dejar de estar en el reporte de hallazgos y me voy a ir para la no conformidad. Y en la no conformidad, pues una vez haya hecho el tratamiento, el reporte de la no conformidad, aquí es un ejemplo, ¿vale? Es un ejemplo de descripción del hallazgo, ¿vale? Aquí tenemos algo supremamente interesante en una segunda etapa, que es tener análisis de causas con inteligencia artificial. ¿Qué es lo que más le duele a las personas de la organización? O a ustedes como responsables del sistema de gestión. ¿Quién debería hacer el análisis de causas? Pues donde se reportó el hallazgo, el responsable del área. ¿Y qué pasa muchas veces? Que ese responsable no le interesa, no quiere, o le interesa pero no tiene las competencias, no lo sabe hacer bien, se le dificulta y las análisis de causas no quedan bien. Pues aquí simplemente solucionando ese inconveniente, dándole clic aquí a este botón de análisis de inteligencia artificial, ¿qué está haciendo la inteligencia artificial? Leyendo la información del hallazgo. Si hubieran fotografías, también las va a leer. Todo el contexto que tengamos aquí, la plataforma lo va a leer y con base a esa información, aquí por supuesto ya está preparado, ahí ya lo hizo en cuestión de segundos, lo que va a hacer es determinar un análisis de causas, el descripción del hallazgos, le va a hacer el análisis de causas a través de Chicago o a través de los 5 porqués,
y va a proponer inclusive planes de acción de manera automática. ¿Qué controles se necesitan para prevenir otra vez la repetición del problema? Se los va a decir la inteligencia artificial. ¿Con base a qué? Al reporte del hallazgo. Y si ustedes quieren tomar eso como base definitiva o como una base complementaria, ustedes podrían hacer su análisis complementario a través de metodología de 5 porqués en la plataforma, aquí, o por diagrama de Chicago, ¿vale? O por lluvia de ideas u otro y adjuntar la evidencia de la ejecución. Y una vez tengamos definido eso, pues en la misma etapa vamos a definir los planes de acción que son necesarios para mitigar ese hallazgo y de manera automática la plataforma, una vez se definan los planes de acción, enviará notificaciones a los responsables y cada responsable, como ustedes están viendo aquí, adjuntará las evidencias de ejecución y una vez se ejecuten se verificará la eficacia. Bien. Digamos que aquí quedo corto para las demás aplicaciones, me faltan las aplicaciones de capacitación, business intelligence, requisitos legales, gestor documental, pero digamos que por cuestiones de tiempo lo vamos a dejar hasta aquí para que ustedes hagan una idea de todo lo que puede hacer la plataforma, cómo me ayuda la plataforma